porque el oro entonces es demandado y incrementa. El oro ha tenido un incremento importante y no desde marzo, desde hace mucho atrás. Por ejemplo, aquí vemos un mínimo que tenía a mediados del año pasado en mayo y desde este marco de referencia que estamos viendo aquí y vemos que ha incrementado un 11,13% en lo que va del año. Lo que va del año es desde aquí, por ejemplo. Él ha incrementado un 11%, pero desde hace mucho antes tiene un mayor incremento. ¿Por qué? La crisis hace que los bancos, la volatilidad y inversionistas compren oro. Otra cosa que ha apoyado la compra en oro es que el cierre por la pandemia ha ocasionado que las principales compañías que refinan oro eh, hayan cerrado, por ejemplo, en Suiza habían 3 compañías importantes que refinan el oro y las cerraron por un tiempo y eso ocasionó que hubiera demanda de oro y poca oferta. Y eso pues incrementó el precio. Está corrigiendo un poco. Ahora, esta teoría, este principio que les he compartido, pues es importante a la toma de una decisión. Por ejemplo, si nosotros vemos que el oro rompe este nivel de 17,46, que es el máximo que ha estado tocando recientemente y lo ha intentado 2 veces, pudiéramos verle llegar a nivel de 1800, del cual no llega desde hace mucho, no ha llegado, es un nivel de referencia altísimo. Aquí vemos los diferentes precios que ha tenido, bueno, un nivel de referencia importante. Y, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si se fijan, yo les hablaba que los indicadores nos ayudan a ver eh, cómo se está comportando el mercado. Y aquí vemos, bueno, vamos a moverlo un poco. Aquí vemos una indicación importante. La fuerza con que él ha hecho estos máximos ha estado disminuyendo. Este máximo de aquí, él logró un máximo más adelante y ha logrado otro máximo, el precio. Sin embargo, este indicador que me mide la fuerza con la que ha estado haciendo esos máximos está disminuyendo. O sea que él ha estado perdiendo fuerza, ha estado subiendo, pero lo ha hecho con menos fuerza. O sea que no necesariamente si rompe 17,46, eh, empeñemos, por ejemplo, la casa en que va en abrir una operación al alza y que se va a disparar, sino que con cautela, ¿ok? Porque pues ha hecho nuevos máximos y este máximo es importante, lo he intentado 2 veces, pero este indicador me dice que la fuerza con la que lo ha estado logrando ha sido menor, ¿ok? Miren aquí, menor fuerza que esta, ¿ok? Esta y esta, ¿ok? Miren esta, fue esta, ¿ok? Entonces es un punto muy importante que tomar en cuenta. ¿Ok? Bien, entonces, en resumen, vamos a regresar a nuestra presentación para cerrar. Nos hemos tomado unos 15 minutos más de la hora. Eh, Primero, verifique cómo reaccionó el instrumento a las grandes noticias anteriores sobre la propagación del virus. ¿Ok? Yo quiero regresar al gráfico rápidamente solo para mostrarle. Es importante ver cómo reacciona un instrumento ante una noticia. Y por ejemplo, este hueco que está aquí, en el caso del crudo de Estados Unidos, ese hueco es cuando anuncia Arabia Saudita que va a hacer un descuento de su producto y ocasiona una caída importante. Cuando esto ocurre y ocurra de pronto en alguna circunstancia similar más adelante, es muy importante saber cómo reaccionó el precio para poder tener una idea también de lo que pudiera hacer. Esto ocurrió un fin de semana. Bien, y esta caída que está aquí importante, la hizo porque se vencía el periodo para el futuro de un siguiente mes y no había espacio suficiente de inventarios. O sea, las personas cuando iban a establecer el precio o cuando estaban en la compra de contratos para futuros, no había en ese momento almacenamiento, y ustedes vieron la gráfica en Estados Unidos, y eso ocasionó una caída estrepitosa. En futuros fue negativa, porque
El precio, recuerden, tiene también la incidencia de otros costes, como en el caso del almacenamiento. Entonces, fue un precio que llegó a ser negativo. Entonces es muy importante ver cómo reacciona el mercado para que más adelante cuando vayas a abrir una operación como les mostramos en el Brent, sepas que si estás en medio de una circunstancia que ya ha pasado, tengas una idea cómo puede reaccionar. Sigue los datos macro importantes como recorte de las tasas de interés o indicadores de empleo, también las compañías para las acciones, ¿ok? Y en los reportes trimestrales de ganancias en las compañías. En las principales páginas de Internet puedes ver, darle seguimiento a estos datos. Hay calendarios económicos para poder ver cuándo se anuncia la tasa de desempleo, por ejemplo, de algún país en particular, en particular Estados Unidos, cuando, por ejemplo, va a reportar Microsoft trimestralmente, cuando va a dar su reporte de ganancias, si este superó o no las expectativas. Eso está en las principales páginas de el sector financiero, ¿ok? Como Investing y otras. Revisa el sesgo comercial cuando comience la recuperación de la epidemia, especialmente en Estados Unidos. Si tenías un sesgo bajista en un producto, cuando se recupere, revísalo. Entonces, cuando se reabra la economía, revisa ese sesgo. Revisa si entonces el instrumento en el cual tienes como Johnson Johnson, Bank of America y demás, cuando veas entonces la recuperación, la reapertura de la economía, fíjate si él está reaccionando entonces en forma contraria al sesgo que tenías, ¿ok? Eso da una confirmación de que pues los factores del que tú estás tomando en cuenta eran precisamente los que estaban dominando el mercado del instrumento que estás decidiendo abrir una operación, ¿ok?